España celebra el Día de la Hispanidad, como ellos lo llaman, con un desfile militar. ¿Qué dijeron algunos personeros políticos, en especial del PP, del Partido Popular y también de Vox? La ultraderecha y el fascismo español haciéndose notar. Felipe, ¿qué dicen desde América Latina? La ultraderecha y el fascismo español haciéndose notar. Felipe, ¿qué dicen desde América Latina? En América Latina, los pueblos originarios recuerdan este 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena. ¿Cómo se ha desarrollado esta fecha? Un día como hoy se hace indispensable recordar al líder bolivariano Hugo Chávez, quien hace 12 años denunciaba que conquistadores, invasores y colonialistas de España, Portugal e Inglaterra exterminaron cada 10 minutos, sin descanso, durante 150 años a un indígena. Por eso en estas tierras hoy no se habla del Día de la Hispanidad o del Día del Descubrimiento, se habla del Día de la Resistencia Indígena. Un día para rendir homenaje a grandes luchadores, como quien me acompaña aquí a mis espaldas, el cacique Guaycaipuro, uno de los grandes representantes de la resistencia indígena. Y lo que se espera son actos coherentes, en este caso el llamamiento al perdón, un perdón simbólico. El presidente Andrés Manuel López Obrador le exige disculpas a España, incluso al Papa Francisco, por la conquista y los crímenes contra los pueblos originarios. ¿Por qué la aplastante mayoría de la clase política y mediática española es tan reticente a este asunto de pedir disculpas? Por ejemplo, el presidente López Obrador se disculpó ante el pueblo maya y otros originarios a nombre de México por los abusos cometidos durante la época en que ya era un país independiente. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey de España, Felipe VI, solicitando que España se disculpara por la conquista de México. La petición mexicana, basada en la necesidad de reconocer y pedir perdón por los abusos cometidos por los españoles. Hemos conversado sobre ello. En RT hemos hablado con Jorge Millaquén Mercado, experto en política indígena. Está bien el emplazamiento del presidente López Obrador hacia España. En las recientes décadas se ha vuelto más usual conmemorar la lucha de los pueblos indígenas durante siglos de violencia generada por parte de colonizadores españoles. Un hecho que pueblos y líderes latinoamericanos han calificado como el mayor genocidio cometido en la historia contra pueblo alguno. Piden que España se disculpe, además no lo hacen en el plano personal, esperando que lo haga cada español como si fuera de alguna forma responsable, sino a nivel de Estado. Porque tú no le exijas disculpas a alguien, no te exime de que alguien pueda exigirte disculpas a ti y debas ofrecerlas. Nadie diría, hey, no tienes derecho a reclamarme esta deuda porque yo no le reclamo la suya a fulanito. El despojo territorial, el despojo lingüístico, el despojo cultural se acrecentó y fue con mayor fuerza. Y en varios países de Latinoamérica se defiende a las culturas prehispánicas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó la importancia de esta fecha. El Imperio Español cimentó su dominio global en los recursos tomados de sus colonias americanas. Todo proceso de invasión, conquista o colonización siempre aporta algo, forma parte de la lógica de cualquier intervención. Lo que se critica no son los aportes, sino la manera en que se producen. Por supuesto, bastantes señalan que el exterminio de la población indígena no fue exclusivo de los conquistadores españoles, sino que en algunos casos prosiguió tras la independencia de muchas naciones latinoamericanas. Se estima que para inicios del siglo XVII al menos el 90% de la población originaria había resultado diezmada. Que la viruela matara un poco o mucha más gente que los conquistadores no hace mejores a estos. Dudo mucho que ningún grupo armado activo en la actualidad defendiera sus acciones argumentando no es para tanto si el coronavirus mató más gente que nosotros. Otro argumento típico gira en torno a convertir a las víctimas en victimarios, destacando aquellas prácticas indígenas de entonces que a ojos de hoy resultan brutales y salvajes. Organizaciones sociales muy complejas como aquellas se reducen así a sus elementos más sangrientos. Sacrificios humanos, guerras tribales, imperios como el Inca o el Azteca sojuzgando a otras etnias, esclavización de unos pueblos por parte de otros, canibalismo, etc. De esta forma se busca de alguna manera justificar las acciones de los conquistadores como reflejo de un desprendido deseo civilizatorio y hasta liberador. El problema con este argumento es múltiple, empezando porque este tipo de enfoque que considera que una cultura, credo o raza es superior a otra suele desembocar en finales poco o nada felices, como todos sabemos. Pero sí se puede asegurar que la desaparición de habitantes de América Latina fue masiva. Perecieron unos 60 de 65 millones de indígenas. In February last month, Customs and Border Protection agents found more than 100,000 people trying to enter the United States illegally. Most of them appeared to be from Central America. A year ago, for context, that number was just 34,000. There's no precedent for an increase like that. Today, we learned that several people arrested at the southern border on the FBI's terror watch list. There are now over 13,000 unaccompanied migrant children tonight in our border detention facilities. Instead, the rest of us are lectured that we have a duty to fix problems in countries that we don't understand.
Problems that, by the way, were substantially caused not by the United States, but by other colonial powers centuries ago. So if anyone has a legacy responsibility for what's happening in Latin America, if anyone is ultimately responsible for the millions of Latin American immigrants moving north, it is not the United States, it's Spain. Maybe the Spanish government could start by sending back the gold now sitting in its central bank. Where do you think that came from? El Salvador might appreciate that. Para aquellos años, los reyes de Castilla, y esto con todo el respeto al pueblo español, en aquellos años eran un poco más que jefes tribales. Esa es la verdad. Y no tenían un desarrollo científico ni tecnológico. Quienes sí habían desarrollado profundamente esas habilidades eran los turcos maometanos, que incluso ya tenían universidades y otros avances científicos. ¿Ya? Entonces, cuando sale un españolito con una capacidad para decir burradas de manera increíble, dice, no, pero nosotros no le vamos a pedir que los turcos no vengan a pedir perdón por la ocupación en el siglo XI. No, pues es que no le vas a pedir perdón cuando te llevan la cultura, porque los turcos maometanos llevan la cultura a la península ibérica. ¿Ya? España en este momento tiene la obligación moral no solo de pedirle perdón a México y a Perú, ¿ya? Por la destrucción, por la devastación de estas culturas tremendas. Tiene la obligación de pedirle perdón a la humanidad por haber acabado con dos civilizaciones, por haber extirpado estas civilizaciones y habernos imposibilitado conectar con esos saberes que se tenían. Y voy a poner algunas cosas si me permiten. No tenían ningún avance científico ni tecnológico. Lo que tenían era una profunda fe en la cristiandad. Entonces, si alguien se enfermaba, traían al señor cura y el señor cura comenzaba a rezar y demás. Lo que tú tenías en el Perú eran médicos capacitados en trepanación craneana, por ejemplo, en llevar a cabo neurocirugía en cráneo. No lo estoy inventando porque felizmente ahí están los cráneos con los huecos y con el parche correspondiente, ¿sí? Los antiguos peruanos, por hablar del Perú, tenían la capacidad de ver desde el aire, y esto está documentado. En las líneas de Nazca hay geoglifos que solo se miran desde el aire. No hay manera de verlos si es que no los haces, si no lo ves desde el aire. Volaban, trascendían, no lo sé, si meditaban, no sé. Pero esos señores lo miraban desde arriba, Will. Es que estos bárbaros que llegaron a ocupar militarmente pueblos pacíficos, como eran los mayas y el pueblo inca, ¿sí? Tuvieron que enfrentarse con bárbaros que practicaron el canibalismo en Europa hasta hace 100 años. ¿Ya? O sea, ellos, sus perversiones nos las transmitieron a nosotros. ¿Ya? O sea, no es que nos las transmitieron, corrijo. Sus perversiones quisieron colgárnoslas a nosotros. ¿Ya? No hay monumento alguno en el mundo inca o en el mundo maya que diga que el inca o que el gobernante azteca tenía estas prácticas. No las hay. Lo que sí hay es, por ejemplo, crónicas de Bernabé Díaz del Castillo, que no tiene ningún parentesco conmigo felizmente, que habla de que Montezuma llegaba a cabo estas prácticas. Pero revisando los textos de Bernabé Díaz del Castillo, encontré algunos detalles que son extremadamente interesantes. En un tiempo en el que el promedio de vida podía ir entre 50 y 60 años, ¿sí? Este señor supuestamente comienza a escribir este texto a los 85 años. Y en un estudio grafotécnico de sus libros se encuentra que se escribieron por 6 manos diferentes a las suyas y que se terminaron 40 años después de su muerte. O sea que quien escribió eso no estuvo ahí. Y en todo caso, si lo fue a escribir el mismo Bernabé Díaz del Castillo, fue un anciano de 85 años sometido a los rigores de una vida de batalla, de guerra, de tropelías, de sinvergüenzuras, y que seguramente no estaba en la capacidad de escribir lo que vaya a escribir. Diría al señor presidente, con todo el debido respeto que se merece, que si realmente nos afecta a todos la osamenta de ese personaje aquí en el país, pues que saquen esa porquería de aquí que solamente nos da mal aspecto. O sea,
y por los españoles, pues que se lleven ese puto foco de infección aquí, que solamente pena y vergüenza le da a nuestro país tener eso que es un ave de mal agüero. Y si pueden sacar a todos los españoles que se encuentran aquí chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma. ¿Están dañando? Pues toda la vida. En español nos encontramos con la misma variabilidad. Como ya he dicho, no es lo mismo la zona azteca, densamente poblada y con infraestructura, que zonas como la Baja California o Guam, donde no vivía ni Dios y había que implantar misiones y reducciones que arrejuntasen a todos los nativos. Estas misiones en muchos casos no eran tan distintas a las factorías inglesas o portuguesas. Es que incluso la Constitución de Cádiz, que no llegó a nada y que se propuso cosas como poner fin al tributo, a las encomiendas o a los trabajos forzados, y que bueno, que básicamente se pasó de woke, excluía de la nacionalidad y la ciudadanía a los mulatos, porque eran demasiada mezcla, o al menos la mezcla equivocada. México van a quitar esta estatua de Cristóbal Colón para... Y sí, con muchísimo orgullo la vamos a quitar, güey. Solamente la van a reubicar a otro lado donde esté menos visible, pero la verdad es que por mí la podrían tirar, la podrían hacer chatarra, la podrían tirar a la basura, güey. ¿Por qué? Porque gracias al descubrimiento de este señor fue que se dio el primer paso para lo que luego sería una de las peores masacres de pueblos indígenas, uno de los peores momentos de toda la historia de Latinoamérica a manos de los españoles. Y la verdad es que hay algo bien curioso por tu parte, que te quejas bastante de que en su lugar vamos a poner en la estatua de una mujer indígena y recalcas muchísimo que está mal que sea una mujer indígena. Güey, eso solamente demuestra dos cosas, tu racismo y tu machismo, ¿ok? Que realmente no tienen nada de malo y al contrario, créeme que los mexicanos vamos a estar muchísimo más orgullosos de poner esa estatua ahí, que se pueda ver a kilómetros en todo el Paseo de la Reforma para poder saber y estar orgullosos de nuestras raíces. También dices que al hacer esto el presidente Andrés Manuel López Obrador está negando nuestra descendencia española. Bueno, déjame decirte algo y te tengo noticias. La mayoría de nosotros no queremos andar presumiendo que venimos de una descendencia española. No queremos presumir que venimos de una descendencia la cual se llevó a cabo gracias a una masacre, a un genocidio, a una mezcla que fue forzada por un grupo de saqueadores que destruyeron toda una civilización. ¿Vale? No queremos presumir algo así. También haces mención de la cultura mexica, diciendo que era una cultura extremadamente violenta, que mataban mujeres y niños para complacer a nuestros dioses. Me suena algo familiar, no lo sé. Tal vez también me suena algo familiar la Santa Inquisición, donde mataban y torturaban de las peores maneras a mucha gente solamente por no estar de acuerdo con la iglesia, por no pensar como ellos. Qué curioso, ¿no? Que digas que nos vinieron a rescatar de esa barbarie y nos trajeron una peor, güey. La verdad es que eso sí ya se me hace muy hipócrita o ignorante de tu parte que no conozcas. Porque mira, te voy a dar un dato bastante curioso. Aquí en la Ciudad de México existe el Museo de la Tortura, donde se demuestran una cantidad impresionante de artefactos para torturar, válgame la redundancia, a la cantidad de personas que se pudieran haber imaginado en la Santa Inquisición. Y qué curioso que esas mismas personas que torturaron a cientos estén diciendo que nos trajeron la civilización a este país o a todo el continente. La verdad es que es una hipocresía o más bien una ignorancia muy grande por su parte. Y la verdad, gente, nadie, ningún mexicano va a querer estar orgulloso de esa descendencia, ¿ok? Así que ya lo sabes, nosotros somos mexicanos y estamos más orgullosos por nuestra parte indígena que por esa parte que se dio por un genocidio, una masacre y que no nos trajo absolutamente nada bueno a nuestro país ni a nuestro continente, ¿vale? Espero que te haya quedado claro y si no, pues ni modo, ahora sí que vive con tu ignorancia. Cuídate mucho y sé feliz. Sobre la carta que envió a España para que ellos se disculparan por todo el daño colateral que nos han hecho. O sea, quiero comentarles a todos ustedes que ese daño es un daño que venimos viviendo hasta nuestros días, pues desgraciadamente fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles. Y yo no les pediría que pedirían disculpas, sino que se arrodillaran ante nuestro país, porque gracias a ellos estamos viviendo toda la corrupción, porque realmente nos colonizaron ellos. Cuando la historia, al menos los académicos, los que estamos en la universidad, está totalmente superado este
ese debate de si la leyenda negra fue verdad o fue mentira. La leyenda negra obviamente fue verdad en los siglos XVI y XVII. Bueno, eso no es verdad, pero yo creo que los debates tienen que ser académicos porque no lo supieron manejar todo el oro y la plata que se llevaron de América. Aquí yo tengo todas las cifras. Las toneladas de millones de oro y de plata que se llevaron de América, que no robaron. Ok, vamos a quitar la palabra el robo porque a el señor Pablo no le gusta la palabra robo. Vamos a decir que ustedes llegaron a una población, convencieron al indio y le quitaron un poco de oro. Para mí Balboa no descubrió nada. Además era un delincuente, salió de la isla española. ¿Cuál es el derecho que le cabe a España de esa época para hacer el genocidio que por lo menos en mi país hicieron en las provincias centrales? Y si no le gusta el término exterminio, entonces vamos a agarrar el término exterminio y vamos a hacerlo así de chiquitito, 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 chiquitito. Y vamos a decir entonces que en México no murieron nada más en 11 meses 10 millones de indígenas. Porque claro, ahora yo no puedo decir aquí que no existe leyenda negra en Hispanoamérica cuando Rommel ha dicho todas las cosas que ha dicho. Te lo ha puesto difícil, ¿eh? Te lo ha jodido, sí.